Ya vamos a la política. El presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, llegó hasta el Palacio de la Moneda para reunirse con el ministro del Interior y exponer su inquietud respecto a algunas de las reformas impulsadas por el gobierno. Nos acompaña hasta ahora justamente el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Señor Muñoz, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Ahí lo hospedamos con la música. Fanático también de Hala Notes. Así es, tengo mis entradas compradas desde hace ya un par de meses. Ah, o sea, con antelación. Yo conozco a Hala Notes de hace mucho tiempo. De hecho, tuve la oportunidad de verlos una vez en Estados Unidos. Así que verlos hoy día en Chile va a ser un agrado. Es el rock de Filadelfia, el rock y soul, una mezcla de las dos cosas. Muy virtuosa. Y ellos han sido desde los años 80 un enorme espectáculo, una gran banda vocal, un gran dúo. Así que voy a estar ahí en el Movistar Arena. Vamos a la coyuntura, dejamos la música, vamos a los sones que sonaron hoy día en La Moneda. Así es. Reunión con el ministro del Interior. A ver, lo decíamos en la presentación, los puntos fundamentales, obviamente, la inquietud respecto a algunas reformas impulsadas por el gobierno. Puntualmente, ¿cuáles son las inquietudes que expresaron desde el PPD? Bueno, en primer lugar, aceptamos la invitación del ministro del Interior para dialogar todo lo que sea mejorar nuestra democracia, llegar eventualmente a algún tipo de acuerdo nacional, como se ha manifestado por parte del gobierno. Es algo que estamos disponibles para hacer. Ahora, lo primero es subrayar que no es posible resolver los problemas de confianza en las instituciones simplemente con este mensaje de que hay que rebajar el número de parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado, porque francamente eso no va a resolver los problemas. No les hace sentido como PPD. Democracia. ¿Pero no lo apoyan, Heraldo? Bueno, yo creo que el punto no es ese, porque que sean, por ejemplo, 150 diputados o 140 o 130 no va a cambiar la percepción de la población, al menos que se hagan reformas bien profundas en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Que contemple cuestiones como, por ejemplo, cambiar el artículo 65 de la Constitución para que los parlamentarios puedan hacer contribuciones a proyectos que son de la exclusiva iniciativa del presidente de la República, del Ejecutivo. Los que tienen que ver, por ejemplo, con tributos. Dejando absolutamente de lado lo que tenga que ver con tributos, lo que tenga que ver con presupuestos. Es necesario, por ejemplo, pensar en proyectos de ley que puedan abordar cuestiones como, por ejemplo, en los límites a la reelección. Por cierto, eso es algo que estaríamos dispuestos a considerar, que pueda contemplar un mandato revocatorio de las autoridades elegidas, que pueda significar iniciativas ciudadanas de ley. El presidente del Senado, Jaime Quintana, incluso ha puesto sobre la mesa volver a discutir el tema constitucional. Bueno, justamente de eso hablamos con el ministro Chadwick en la mañana, porque varias de estas cosas, incluyendo aquellas que el propio gobierno está pensando para reformar, por ejemplo, cuestión que sería absolutamente necesaria, el Tribunal Constitucional, Consejo de Defensa del Estado, Contraloría, por cierto, el Poder Judicial, porque están pensando en iniciativas para reformular la presentación de candidatos a la Corte Suprema y la designación de jueces, Ministerio Público. Muchas de estas requieren cambios constitucionales. Entonces le dijimos, ¿para qué seguir parchando la Constitución? ¿Por qué no abrimos un debate amplio, sin precondiciones, para buscar una nueva Constitución? Ahora, ahí lo interrumpo. Otro debate, porque de hecho tuvimos cabildos, tuvimos consultas populares, el gobierno de Michelle Bachelet que justamente impulsó desde el inicio la idea de una nueva Constitución. Uno pensaría si efectivamente se llegara al minuto, porque desde el gobierno ninguna palabra al respecto. Se habla de reformas institucionales, de hecho, con cambio constitucional. ¿Por qué tendría que haber otra nueva discusión? Podríamos estar 4 años, pensaría uno, en la misma situación. Bueno, porque ya se hizo un trabajo que se puede perfectamente utilizar como un insumo significativo, y si se hace sin precondiciones, con un diálogo abierto, creo que pudiera avanzar, porque al final varias de estas iniciativas, insisto, del gobierno van a requerir cambios constitucionales. Incluso hay otras que los propios partidarios de Chile Vamos están proponiendo. Por ejemplo, se ha propuesto cambiar el periodo presidencial,
4 años contra elección, otros están hablando por qué no volvemos a los 6 años tradicionales. Hablan hasta de 5 en algún minuto. Exactamente. Entonces, bueno, eso significaría, hay algunos incluso que están hablando de por qué no se cambia el régimen de presidencial a semipresidencial. Bueno, todo eso requeriría cambios bien fundamentales a la Constitución. Entonces, si eso es un debate que se está dando y se va a dar por la vía de alguna de estas modificaciones para modernizar el Estado, bueno, ¿por qué no entramos en una discusión de, como digo, sin prejuicios, sin poner condiciones, un diálogo abierto para una nueva... Pero se puede plantear, señor Muñoz, justamente estos cambios en la Constitución, algo más macro, como moneda de cambio para el apoyo a algunas reformas que el gobierno lo ha tenido bien complicado en la tramitación? Mire, no estamos en el punto de toma y daca de una negociación. ¿Ya? Yo te apoyo en algunas reformas si es que tú me apruebas una nueva Constitución. Porque ahí hay que responderle a la gente. O sea, lo que, por ejemplo, está en juego con la reforma previsional es el futuro de los jubilados, los que están pronto a jubilar, los que están ya jubilados. Nosotros queremos, por ejemplo, que se implemente a la brevedad posible el reajuste al pilar solidario, porque involucra nada menos que 1,5 millones de chilenas y chilenos que reciben pensiones francamente indignas. Y hay otras cuestiones que son bien significativas, que tienen que ver con la reforma, por ejemplo, a las ISAPRES y al fortalecimiento del FONASA, que es una cuestión absolutamente fundamental. Lo vemos ahora que hay una crisis, que ahora, aproximándose el invierno, en el Hospital San José, sí, donde la gente está siendo atendida en los pasillos y se tiene que instalar un hospital de campaña, porque un hospital que estaba pensado para 400.000 personas está atendiendo casi 1 millón. Entonces, esas son las cosas importantes y uno no puede estar jugando diciendo, mira, si tú me das esto, yo te voy a aprobar esto otro. No, yo creo que tiene que uno pensar en función de la gente, pero además yo creo que el tema constitucional no es irrelevante porque tiene que ver con cuestiones del mejoramiento de nuestra democracia y del impedir que sectores populistas lleguen a decir nosotros somos salvadores de la patria, como no ha pasado nada, nosotros tenemos soluciones fáciles. Y con eso concordamos con el ministro hoy día, que es importante fortalecer la democracia para también tener un resguardo de los discursos populistas. Ahora, pero en esta cita con el ministro Chadwick, ¿cuál fue la recepción que tuvo sobre el tema constitucional, una nueva constitución, recordando lo que fue durante el periodo de Michelle Bachelet, donde Chile Vamos en ese minuto era totalmente contrario, hablaba más bien de cantos de sirena, de mucho humo? ¿Hubo algún tipo de recepción por parte del ministro sobre ese punto en particular, que no solamente lo ha puesto el PPD en la mesa? Como lo decía Andrés, lo pone también el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, el Partido Socialista, varios de hecho. Bueno, el ministro nos dijo que no, pero tampoco nos dijo que sí. Yo creo que tomó debida nota y quizás si son muchos los partidos que le van diciendo, mire, nosotros queremos un diálogo abierto, sin precondiciones. De repente puede haber un cambio de opinión respecto a lo que hemos escuchado en el pasado. Así que vamos a ver. Otra cosa que nosotros le mencionamos fue que tiene que haber también una dimensión ética de combate a la corrupción también en estas reformas, ¿sabes? Y nosotros le propusimos 2 cosas. Primero, una modificación a la ley del lobby, porque resulta que los presidentes de partidos no estamos obligados a poner en el registro público de las audiencias cuando vienen personas que reciben remuneración para promover intereses particulares. Y eso creo que hay que tener a los presidentes de partidos y a los altos funcionarios de partidos políticos. Pensando que los presidentes de partidos terminan siendo puentes con los parlamentarios que legislan los proyectos. Por cierto, yo he tenido solicitudes de empresarios, no he dado esas reuniones porque me parece que aquí hay un vacío de la ley de lobby que debe resolverse. La otra cosa que le propusimos, se lo mencionamos al ministro en la mañana, es la idea de una ficha limpia. Esta es una moción parlamentaria que esperamos que nuestros parlamentarios del Partido por la Democracia presenten a la brevedad. Ficha limpia, que significa lo siguiente, que no pueden ser candidatos a cargos de elección popular personas que hayan sido condenadas por sentencias ejecutoriadas con, diría yo, delitos que merezcan pena aflictiva y además con delitos como, por ejemplo, violencia intrafamiliar o alimentos. No puede ser
que cualquiera persona pueda presentarse si ha sufrido ese tipo de condenas. Y por eso nosotros decimos ficha limpia, y eso modificaría la ley de partidos políticos. Señor Muñoz, ¿cómo están las confianzas con la moneda? Porque ha sido estos 15 meses que ha estado Sebastián Piñera, el presidente de la República, ha sido una relación, entre, no voy a decir de amor y odio, pero han habido estas idas y vueltas. En la pasada cuenta pública se habló de obstruccionismo, pero también llamado al consenso. Meses atrás, estas convocatorias a todos los partidos de oposición, prácticamente todos, salvo el Partido Comunista, si no recuerdo, a reunirse con el presidente de la República, pero siempre al final se provoca un quiebra y un ir y venir constante. ¿Cómo están las confianzas ahora? Ahora se puede construir finalmente ciertos acuerdos, porque siempre han estado en este ida y vuelta que no termina nunca. Bueno, yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que, a ver, es consustancial a la democracia este ir y venir, el tener discrepancias. Pero aquí han habido conceptos antipatriota, obstruccionismo, bueno, del otro lado responden con también. Eso voy, la cuenta pública, sí. Lo obstruccionista, no lo antipatriota. Bueno, justamente a eso voy. Yo creo que eso es muy contraproducente, porque no se puede estar pidiendo diálogo, acuerdos nacionales, cuando se está insistiendo en esta idea del obstruccionismo. Pero el gobierno dice, del otro lado también se niegan a legislar. Bueno, pero en realidad ha habido una disposición a legislar, y han habido muchos proyectos que el propio gobierno ha dicho que se han aprobado. El ministro Blumel de la Presidencia dijo un par de días antes de la cuenta pública que estaban muy satisfechos porque el 88% de los compromisos que habían sido presentados en la cuenta pública del 2018 habían sido ya sea aprobados por el Congreso o estaban en un avance muy importante. ¿Qué significa eso? Quiere decir que no hay obstruccionismo. Si hay un 88% de aprobación por parte del Congreso de proyectos que ha presentado el gobierno, quiere decir no hay obstruccionismo. Pero había muchos proyectos que habían sido presentados más bien. O sea, por ejemplo, lo que ha sido reforma previsional, tributaria. Está bien, pero él puso un 88% de éxito. Si hay un 88% de éxito, quiere decir que no hay obstruccionismo o los datos están malos. No pueden ser ambas cosas al mismo tiempo. Entonces... pero en todo caso yo creo que no es conducente a los acuerdos estar diciendo a cada rato obstruccionismo, incluso antipatriotas, porque eso crea un clima muy enrarecido, que además creo que la gente se siente muy distante de eso, porque lo que la gente quiere solucionen los problemas, pónganse de acuerdo, y eso es lo que nosotros quisiéramos. Pero claro, no puede ser que el gobierno simplemente pretenda imponer sus proyectos, porque para eso está el Congreso, para debatirlos y llegar ojalá a los mejores acuerdos para el país, y de eso se trata al final. Entonces, el reponer un grado de confianza y de diálogo respetuoso, creo que es muy significativo. Nosotros nunca hemos dicho nada respecto al presidente de la República. Siempre hemos criticado las políticas, pero hemos sido muy cuidadosos de no agraviar a la persona del presidente, porque es de todos los chilenos, es un cargo muy significativo para todos nosotros, y lo mismo a muchos de los ministros. Criticamos las políticas, pero no las personas. A continuación vamos a conversar con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. ¿Cómo califica usted la política económica del gobierno, por lo menos estos 15 meses, con crecimientos que han sido bajos respecto a lo que se esperaba, bueno, sobre todo estos últimos 4 meses? Ha sido decepcionante lo que ha hecho el gobierno en materia económica, estas altas expectativas generadas con que venían los tiempos nuevos, los tiempos mejores no han llegado, y ahora yo creo que casi nadie en el país cree en una tasa de crecimiento del 3,5%, excepto quizás el ministro de Hacienda, digamos. Casi todos los pronósticos están más bien por debajo del 3% en estos momentos. Así que ha sido decepcionante. Yo valoro, sin embargo, lo que acaba de mencionar el ministro de Hacienda, de que se va a plantear un proyecto de inversiones en obras públicas de 1.400 millones de dólares. Casi más o menos. 1.400 millones de dólares. Y eso es muy significativo. Es un poco... y ustedes le pueden decir al ministro, es una forma medio keynesiana, ¿no? Sí. Pero está muy bien. Keynesianismo en los últimos meses. A mí me parece bien. Pero yo lo he visto en varios gobiernos. No, está bien, pero es que en este gobierno es distinto. Pero yo creo que es positivo, porque si eso va a generar 12.000 empleos como se está pensando, va a reactivar la economía, bienvenido. Yo creo que eso es significativo. Le llama la atención de parte de un gobierno derechamente de derecha, que el keynesianismo, que el Estado está empujando de manera fuerte a la inversión, que esté un poco llamando a la confianza también al mundo privado? Bueno, yo creo que sí, pero a veces hay que ser pragmático, y yo en eso valoro lo que está haciendo el gobierno de tener este paquete de reactivación.
de pedirle también a los empresarios que hagan su parte. Y en definitiva creo que aquí hay una lección. Se dijo en el gobierno pasado que eran excusas el contexto internacional económico, cuando veníamos en una baja tremenda del boom de los commodities. Bueno, ahora resulta que el contexto internacional sí importa por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y efectivamente importa, como importaba antes. Pero antes se decía no, que era todo el problema de la falta de confianza porque eran demasiadas reformas que se estaban implementando y que era una excusa hablar del contexto económico internacional. Bueno, podríamos uno decir ahora, ¿es también una excusa? No, no lo es, porque el contexto internacional económico es muy significativo y hoy día tenemos una situación compleja de crecimiento bajo en Europa, el Brexit, lo que está haciendo no solo Trump respecto a China, sino que estas sanciones que pretende imponerle tributarias, digamos, incremento de los aranceles a México por esta situación de el ingreso ilegal de inmigrantes, que va a partir con 5% y que pudiera escalar a 25%. Uno nunca sabe dónde pueden detenerse esas cosas, así que eso efectivamente termina afectando las expectativas de crecimiento en Chile. Heraldo Muñoz, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, hasta luego.